En mi caso concreto, yo lo que voy a exponer es en relación a los imaginarios espaciales que pues, los migrantes españoles e italianos tenían sobre México tanto antes como después de estar viviendo aquí en México. El análisis de estos imaginarios del antes y del después pues tiene sus ventajas y sus desventajas metodológicas tal y como realizamos la investigación. La ventaja metodológica de analizar, en este caso, los imaginarios de los migrantes es que nos permite analizar tanto el imaginario del antes y del después. Y esto lo digo porque muchas veces en una parte importante de la literatura sobre imaginarios, muchas veces las investigaciones se centran en el caso de los imaginarios del antes, pero nunca en el del después, es decir, de cómo han cambiado esos imaginarios una vez se va a ese lugar que se imagina. La desventaja aquí es que las entrevistas se realizaron justamente después, una vez ya están en México, con lo cual, pues sí, tenemos el imaginario del después, pero el imaginario del antes en realidad ya no es real, simplemente es un imaginario que pues ya ha estado mediado y reinterpretado a partir de la experiencia actual, de la experiencia una vez en México. Y por lo tanto, pues esos imaginarios del antes pues pueden ser basados en el recuerdo o pueden ser interpretaciones a partir de esto, como digo, de la experiencia actual. En el marco teórico, bueno, me he basado básicamente en los conceptos de las distancias o las fronteras sociopsicológicas. Para mí es algo nuevo, no me había metido todavía mucho en las cuestiones de la relación geografía y psicología. Estos conceptos vienen mucho de la psicología, por lo tanto, pues también es un trabajo un tanto exploratorio. Pero bueno, en todo caso, sí me basé en estos conceptos de frontera o distancia cognitiva, afectiva y mental, donde la distancia cognitiva se refiere a la diferencia entre la representación o la percepción de la realidad y la realidad misma, donde esa representación de la realidad está basada en el conocimiento y en la experiencia de esa realidad. Y en ese sentido, pues cuanto más se conoce y cuanto más se experimenta un espacio, pues menor es la distancia cognitiva. La segunda frontera o la segunda distancia es la distancia afectiva, y en este caso se refiere al grado de conexión emocional, afectiva, de una persona en relación a un espacio. En este caso sería al espacio de llegada, al espacio que es México. Y en este sentido, en este caso, cuanto menor es la conexión afectiva con un lugar, mayor es la probabilidad de construir prejuicios y estereotipos sobre ese lugar. Y por último, la tercera distancia es la distancia mental, que se refiere a las diferencias en las convenciones sociales, culturales, lingüísticas, económicas entre dos espacios sociales, donde pues, a mayor distancia mental, pues mayor es la incomprensión, la incertidumbre y la desconfianza hacia el otro o del otro. Y un segundo aspecto que intenté abordar, aunque pues en esta presentación no lo voy a tocar mucho, es que la reducción de esas distancias sociopsicológicas pues permiten o facilitan la construcción de espacios transnacionales, donde los migrantes y el propio espacio transnacional entran en un proceso de hibridación entre lo que era el antes y lo que es el después. Bueno, ¿cuál fue la metodología que he seguido en este caso concreto? Bueno, parto básicamente, pues como venía diciendo, de dos grandes categorías, un antes, el imaginario de antes y el imaginario del después, y lo que hice a partir del análisis de contenidos que hemos realizado con las entrevistas, pues fue definir un conjunto de categorías de análisis. Y en el caso para el imaginario del antes, pues básicamente lo que me centré en detectar fue la ausencia o presencia de un imaginario, que en este caso, teniendo en cuenta la advertencia que había hecho, puede ser que no se recuerde ese imaginario o puede ser que se esconda. También lo que
quise identificar fueron los componentes de ese imaginario y las fuentes de ese imaginario. Y para el caso del imaginario del después, es decir, del imaginario una vez ya se está en México, lo que quise comprobar era si se verificaban, si los migrantes verificaban todos o algunos de los componentes del imaginario interior, si se reafirmaban o se matizaban, o si se identificaban nuevos componentes y, por último, si se reconocía que había un desconocimiento o un conocimiento muy impreciso previo. Y ya, dicho estas cuestiones teórico-metodológicas, voy a presentar algunos de los resultados. En el caso del imaginario del antes, y insisto, esto es lo que dicen que recuerdan que se imaginaban antes, lo que podemos identificar es que hay como 3 grandes imaginarios, cada uno con sus componentes. No voy a entrar en detallar los componentes, pero hay como 3 grandes imaginarios. Uno es México como un espacio vacío, un espacio blanco, donde la distancia socioecológica son tan grandes que simplemente pues los migrantes no se imaginaban nada sobre México, o dicen que no recuerdan o que no lo tenían. Un segundo grande imaginario es un México idealizado, romantizado, formado por ese México auténtico, formado por las tradiciones indígenas, el pasado colonial, un país tranquilo y feliz. Y un tercer gran imaginario, en este caso más negativo que el anterior, donde pues, se imagina un México como un país menos desarrollado o directamente subdesarrollado, más pobre, más inseguro. He puesto algunas citas, pero bueno, que lo ejemplifican, pero me las voy a saltar para no alargar mucho. Sí que voy a centrarme en uno de los componentes de esos imaginarios, porque pues para poner un ejemplo más concreto, y en este caso se refiere a la distancia cognitiva. Una de las características de las distancias cognitivas es que cuanto más grande es esta distancia cognitiva, más distorsiones geográficas hay. Por ejemplo, en el caso de la localización del país y la valoración de las dimensiones del país. Y en este sentido, muchos de los entrevistados nos comentaban que ellos situaban a México no en América del Norte, sino en Sudamérica. Y en este caso, esta asociación de México con Sudamérica pues sí que puede deberse a un desconocimiento, pero también a un imaginario, a una asociación metageográfica con la idea de que América del Norte corresponde a los países desarrollados, corresponde a los países económicamente ricos, corresponde a un primer mundo o a los países de habla inglesa, mientras que América del Sur se asocia con el tercer mundo, los países subdesarrollados. Entonces, si ya tienen, por lo tanto, un imaginario donde México es un país subdesarrollado, automáticamente México es Sudamérica. En el caso de la dimensión, en este caso era de la localización, en el caso de la dimensión, pues también se imaginan, o algunos entrevistados se imaginan que México era o mucho más pequeño de lo que es o mucho más grande de lo que era. En todo caso, estas distorsiones geográficas tanto de la localización como de sus dimensiones, pues es un reflejo claro de esas distancias cognitivas. En cuanto a las fuentes, bueno, aquí sí que pues, hay un poco de todo. Desde documentales sobre naturaleza o arqueología, revistas de viajes, el cine, la televisión, el arte, la música, los medios de comunicación, importante en este caso, los viajes turísticos. No voy a detallar cada uno de ellos. Lo que sí que es interesante aquí notar es que esas fuentes en algunos casos están originadas en México, pero normalmente no. Normalmente esas fuentes del imaginario de México están originadas en otros países distintos a México y especialmente en Estados Unidos. Había muchos o varios de los entrevistados que nos decían que lo que conocían de México era a través del cine, pero estadounidense, no del mexicano.
aunque del mexicano pues nos citaban siempre a Cantinflas, pero normalmente era el cine estadounidense. En el caso de, ya pasando a los imaginarios del después, aquí lo que se constata en general para casi todos los migrantes, aunque no en todos, es que esas distancias sociopsicológicas se han reducido por el simple hecho de estar viviendo en México, estar trabajando acá, de haberse integrado en redes familiares y de amigos, pues lo que ya nos han expuesto Cristóbal y Ana. En el caso de la distancia cognitiva, lo que vemos es que, por un lado, en primer lugar, los imaginarios y los estereotipos que previamente se imaginaban pues no se ajustan de la experiencia de la realidad que están teniendo. A la vez que la propia hecho de vivir acá lo que permite es añadir nuevos componentes a esos imaginarios, ya sean tanto positivos como negativos. Y aquí he puesto un pequeño resumen de los distintos, esos nuevos componentes que se integran en el imaginario y lo complejizan, sobre todo lo complejizan la imagen que se tiene del país, ¿no? Y en el caso de los positivos, pues se detecta o dicen o califican al país como un país trabajador, dinámico, en crecimiento, de oportunidades, un país que es comparable al primer mundo o que forma directamente parte del primer mundo, un país donde se puede vivir bien. En el sentido contrario, en aquellos aspectos más negativos, pues se empieza a ver, ok, gracias. Se ve el país como un país de muchas diferencias sociales y socioeconómicas. El nivel de desigualdades sociales es un aspecto que casi todos los entrevistados señalaban, es algo que sorprende mucho, el nivel de las diferencias, pero también pues, se percibe como un país con muchas carencias, rezagos, un país desordenado, corrupto, poco ético, violento, inseguro. Y uno de los entrevistados, él lo ejemplificaba, este imaginario que tenía de México lo ejemplificaba con el caso del edificio Stella de Luz, que lo conocerán ustedes, el suave crema que le llama, bueno, que le llama pues mucha gente, ¿no? Y decía que México es la suave crema, es una representación clara de lo que es México, es el surrealismo absoluto, por la corrupción por detrás, cierta modernidad, con corrupción y el absurdo completo. Pues bueno, él así resumía al país. En el caso de la distancia afectiva, pues lo que se ve es que hay un aumento de las conexiones afectivas. Muchas veces está relacionado con el hecho de que las cosas vayan bien. Bueno, casi siempre es porque las cosas van bien, ya sea a nivel laboral o a nivel familiar de amor, como han expuesto Cristóbal y Ana. En el caso de la distancia mental, también voy a poner un ejemplo, pero ya como se me termina el tiempo no me voy a entretener. Un ejemplo es, en este caso, los migrantes en Monterrey, cómo reducen esa distancia mental a medida que van adoptando las propias convenciones y los propios imaginarios colectivos de Monterrey. Monterrey, o no todo Monterrey, pero sobre todo las clases medias y altas de Monterrey, en general de Nuevo León o del norte, se imaginan como un norte distinto del centro y del sur de México, no solamente distinto, sino que esa distinción, esa diferencia que existe con el resto de México es debido a la influencia de Estados Unidos y que por tanto se ven como agringados. Y eso sobre todo se da, como digo, en las clases medias y altas. Los migrantes en este caso son de esas mismas clases socioeconómicas, por lo tanto, ellos progresivamente adoptan ese imaginario regiomontano, lo adoptan como propio no, pero lo adoptan como si fuera la realidad. Esa distancia mental pues simplemente desaparece. Y para terminar, como decía, sí que en general para muchos de los migrantes sí que había una reducción de esas distancias, pero no para todos. En algunos casos, como forma de resistencia, seguramente lo que se daba es que esos estereotipos o prejuicios anteriores se mantenían e incluso se reforzaban, ¿no? Tanto en un sentido positivo como negativo. Es decir, para algunos se reforzaba la idea de que México es un país idealizado y romantizado, encontraron aquello que vinieron buscando, y para otros
justamente lo contrario. Encontraron que era un país tan o más subdesarrollado de lo que se imaginaban o tan o más inseguro y violento. Y bueno, algunas conclusiones finales para terminar. Pues bueno, esto lo voy a resumir diciendo que hay un proceso, evidentemente, de esto, tanto desde España o Italia, donde la distancia sociopsicológica pues, es una frontera importante, y por lo tanto el imaginario está relativamente alejado de la realidad, pero que el hecho de emigrar permite superar unas fronteras, no solamente las fronteras nacionales del Estado-nación, sino esas fronteras sociopsicológicas, lo que revierte o permite o facilita la construcción de un espacio transnacional en el cual, como decía, se pasa de una transitoriedad, de un antes a un después, creando pues, una situación nueva. Y pues con esto termino.